Hey, muy buenas a todos, gente extraña y enferma de YouTube. Sean bienvenidos a otro nuevo video. Mi nombre es Whitley y en esta ocasión les traigo un video muy interesante sobre 3 métodos de economía, los cuales les van a servir mucho para poder comenzar en este mundo de la economía. Ok, recordemos que estos métodos son para gente avanzada. Sí, no es para gente nuevita que no tiene ni su primer premium, sino para gente que pueda invertir algo de silver, que sepa más o menos moverse en zona negra para poder mover materiales, etcétera, o poder transportar. Recuerden que esto es una economía un poquito más avanzada o una inversión muy grande, ¿no? En el caso del crafteo, una inversión más o menos grande en el caso de HC, o mucho peligro en el caso de la recolección, que esos son los 3 métodos que vamos a ver en este video. Voy a explicarlos por encima, chicos. Si quieren un video más detallado sobre estos métodos de economía, déjenmelo saber aquí en la cajita de comentarios para hacer un video más detallado de cómo funciona esto y sacar el mejor profit, el mayor profit, cómo subir las cosas y etcétera, ¿no? Espero les guste el video, comenzamos. Bueno, chicos, es una información rápida. Yo estoy en Twitch todos los días de un horario de 17 UTC a 20 UTC más o menos. Estoy pegando stream todos los días y te puedes conseguir demasiados premios por ver el stream, que serían los puntos del canal. Aquí puedes ver todo lo que puedes canjear, que comienza desde un premium hasta un mamut, ¿ok? Por 1.000.000 de puntos. Otra cosa que es que hago sorteos todos los días en este canal para viewers y para suscriptores cuando se llega a una meta en específica, y para viewers o para todos podría decirse, lo hago cada 2 o 3 horas para que estén atentos al stream. Muchas gracias por estar viendo esto, sigamos con el video. El primer método de economía que les voy a explicar va a ser el crafteo. Sí, el crafteo. Ya puede ser crafteo de comidas, crafteo de monturas, bueno, que eso sería más crianza de monturas, podría decirse. Crafteo de armaduras, etcétera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con crafteo, ¿ok? Este método de economía es demasiado bueno y creo que es el top one, pero el único problema es que tienes que invertir mucho. Si tú quieres sacar 200 millones en una semana, más o menos tienes que invertir unos 200 a 300 millones, depende de lo que craftees. También puedes saber crafteo 8.3 y crafteo 6.1, 6.2, 6 plano, 4 plano. Entonces, depende mucho de lo que craftees, es lo que vas a tener que invertir. Ok, una vez entendiendo que tienes que invertir mucho, también hay dos formas de crafteo. Una crafteo en Royal y otra crafteo en zona negra. Crafteo en zona negra más que nada se hace porque te da mucha más devolución dependiendo del HO que les dije. Ante esto, es complicado transportar, pierdes tiempo y bueno, hay que más o menos aprovechar bien la devolución de zona negra. También se puede craftear en Royal, claro que sí, pero tiene que craftear con foco, ¿sí? El foco más o menos te va a dar un 47.8% en Royal, en lo cual en zona negra te puede dar un 60%. Vamos a ver un poco por encima de esto. Aparte de que tienes que saber dónde craftear, también tienes que saber qué craftear. Por ejemplo, cosas que te recomiendo que craftees son cosas de ganking, cosas de ZZ. Tú quieres craftear cosas 6.3, 8.3 o 7.3, o si quieres craftear 8.4 cuando salga el nuevo parche, pues te recomendaría que craftees cosas de HC, que es lo que mejor que se va a vender y lo mejor que se ha vendido siempre, 8.3. También se puede craftear alguna que otra cosa ZZ, porque en los Reset Day mucha gente suele ir 7.3 o 8.3. En el apartado de comidas, yo les recomiendo craftear cosas que se usen también para esos ámbitos, que sería ZZ, ganking, corruptas, etcétera, ¿no? Que serían las tortillas, se usan demasiado, los guisos de anguila también se usan, la tortilla bolognesa se usa por ZZ, igual que la tortilla. También se puede utilizar mucho la sopa de col, para cuando se hace uñas solitarias, guiso normal con las uñas solitarias, etcétera. Hay muchas comidas que tú puedes usar, también las pociones, lo mismo para ZZ, ganking, etcétera, resistencias, puedes usar stickies, energías, venenos, mucho profit que puedes sacar del crafteo. Ok, para más o menos darle reprisa a este tema, lo más importante es hacer mercado. Ya les dije, es comparar mercados de Linkhurst a Marlock o de Marlock a Caerleo, comparar en qué ítem se vende mejor en qué lado y qué ítem cuesta más barato craftear en cada lado, ¿no? Por ejemplo, puede que el producto para craftear, o sea, los recursos cueste barato en Marlock, pero se venda mejor en Linkhurst, ¿no? Pero se craftea en Forest Sterling. Entonces tienes que comprar los productos en Marlock, transportar a Forest Sterling para poder craftearlos y venderlos en Linkhurst, que no se venden más caro. O Caerleo, imaginemos que también se vende caro en Caerleo, ¿no? Entonces tienes que hacer una logística interesante para poder sacar profit con el crafteo. Sin tomar en cuenta que si tú transportas a lugares peligrosos, que sea zona negra o Caerleo, pues te podrías morir. Bueno, eso sería la economía del crafteo, que voy a hacer unos videos hablando de esto más a profundidad para que puedan hacerlo y poder utilizarlo para su profit. Ok, sigamos con el siguiente forma de economía. Como segundo método de economía, esta me gusta mucho y soy experto en esto, es el Hardcore Expedition o la HC. La HC es un método de economía que te puede sacar mucho silver, pero también te pide tiempo, ¿ok? Te pide una inversión fuerte al inicio, pero ya después no vas a tener que invertir.
Imaginemos que tú quieres hacer 100 millones a la semana. Un set actualmente con esto de que va a salir 8.4 cuesta de ballesta 30 millones, ¿ok? Para que sea 8.3 Masterpiece. O de tanque unos 35 millones. Y de healer también más o menos unos 30. Así que si tenemos en cuenta que un set cuesta 30 millones, si tú quieres hacer 100 millones en una semana lo puedes hacer solamente con una inversión. Más o menos al día yo me hago unos 40, bueno, si hago mucho HC todo el día, 40 millones, pero si hago más o menos poco, hago unos 20 a 25 millones, ¿ok? Teniendo en cuenta que puedo hacer poco y puedo hacer mucho, ¿no? Recordemos que también la HC te da mucho loot. Por ejemplo, si yo hago 20 millones, pues en el loot más o menos van a ser 7 o 8 millones. Va a ser más o menos un 40 o, si te va bien, un 60%, ¿no? Del loot que consigas del 100% del total. También recordemos que, pues, lo único peligroso es la reparación, que un set 8.3 más o menos cuesta 100k por muerte, dependiendo del set que tengas. 7.3 te cuesta la mitad, 50k. 6.3, si haces niveles bajitos del 6 al 10, pues te va a costar unos 25k. Entonces va más o menos por el tier que tú tengas, la reparación que tú vas a pagar, ¿no? Recordemos que la forma de economía, la top es en 14-18, donde puedes sacar por cada run de 14-18 en más o menos una hora unos 2 a 3 millones. E incluso si haces mejores mapas de puro 18, pues puedes sacar incluso de unos 3 a 4 millones sin contar el loot. Ya contando loot, pues serían unos 2 millones o 3 millones más. Entonces es una buena forma de economía. También recordemos que también HC tiene otra forma de economía, que sería levelear mapas, que sería más o menos agarrar un mapa de nivel 8 y subirlo a nivel 13 para que te dé un 14 y el 14 lo puedas vender a 2 millones. Un mapa a nivel 8 más o menos está costando unos 60 a 70k. Entonces el mapa 14 va costando unos 2 millones 100 o unos 2 millones dependiendo quién te lo compre. Entonces vas a sacar un profit de 2 millones más el profit que consigas del mapa nivel 8, nivel 13, que más o menos sería 1 millón. Entonces estarías generando 3 millones subiendo mapas. Esta economía del nivel 8 o incluso puedes comenzar del nivel 6 al 13, se la recomiendo para gente que va empezando y lleva un 6.3 o un 7.3 de set. Ok, porque va comenzando, está subiendo spec y está subiendo su armadura para poder conseguir silver. Aparte de esto, pues tiene muchos roles. El HC tiene roles de tanque, tiene roles de healer, de soporte y de DPS. Así que son una infinidad de lo que te guste. Aparte de que los roles más fáciles serían DPS y healer, es lo que recomendaría que empezara. Y bueno, ¿qué esperan para empezar? Sigamos con el siguiente método de economía. Para el siguiente método de economía, y es muy usado por mucha gente, de hecho yo cuando comencé a jugar era muy divertido de hacer, es la recolección. Sí, vamos a hablar de la recolección normal y también la pesca, ¿por qué no? La pesca también consigue mucho silver, pero bueno, vamos a enfocarnos más en la recolección normal. La recolección normal es muy buena, dado que tú puedes comenzar desde el nivel bajito del tier 4, tier 3 o incluso tier 2, o ir a niveles altos que serían niveles 7 al 8, que son mapas un poquito más peligrosos porque solamente se encuentran en zona negra o en zona roja, que sería en el caso del tier 7. Y mapas intermedios que también son peligrosos si vas a zona negra, que sería del 5 al 6 o del 5 al 6. El 5 pues puedes encontrarlo también en zona amarilla, pero te daría menos recursos entre comillas, ¿no? Pero también todavía se encontrados en tier 6 en zona roja. Ok, una vez entendido esto, también más o menos funciona lo mismo con la pesca, que te vas a encontrar pescados tier 6 a tier 8, dependiendo del nivel del mapa. Aparte si es agua salada o es agua dulce, que también te puedes encontrar diferentes pescados. En la pesca pues lo más importante va a ser que lleves tu tier dependiendo del mapa, y también en la recolección también dependiendo del mapa. Recomendación, un tier más. Por ejemplo, si tú vas a un mapa tier 7, ve con un tier 8 para que puedas recolectar más rápido, dado que pues la caña o la herramienta que usas para recolectar, si vas a recolectar un nivel más alto, pues te da más velocidad, más o menos el doble. Entonces, hablando de esto, muy importante al momento de recolectar necesitas specs. ¿Por qué? Porque entre más spec, más ganancia te da, porque te da más posibilidades de conseguir una piedrita más o un pescadito más. Aparte de eso, también te da más velocidad al momento de pescar o al momento de recolectar, porque entre más niveles tengas, más rápido vas a poder recolectar o pescar ese producto que tú quieras para poder conseguir silver. Obviamente, donde vas a conseguir menos silver va a ser en zona segura, que sería zona azul o zona amarilla. Más o menos vas a conseguir un buen silver en zona roja y es más peligroso, pero donde llega el pico de peligrosidad más alto es en zona negra, donde pues ahí te pueden gankear mucha gente que esté alrededor de tu mapa, donde tengas tu HO, o incluso si no tienes HO aún más peligroso porque tienes que moverte por ahí solo. Así que hay que tener mucho cuidado al momento de recolectar, y recuerden, tienen que tener mucha spec para que valga la pena. Otra cosa muy importante
importante y que no tiene que olvidarse es que cuando recolecten van a tener que transportar. Entonces si se van a ir muy lejos, como al centro del mapa, o también se puede recolectar y pescar en caminos de Avalon, recuerden que tienen que volver con toda su carga y el viaje rápido no les va a servir porque les va a costar una millonada. Así que recuerden, aparte de que tienen que tener spec, tienen que tener un buen set y tienen que tener muchas cosas, pues tienen que regresar y tener fe en que no los maten los gankers. Así que esas serían todas las formas de economía que yo les presento aquí. Mi nombre es Widblade y espero les haya gustado este video y hayan tenido una buena experiencia con esas formas de economía. Recuerden que yo voy a profundizar más en este tema de las formas de economía que les dije aquí, que ya sea el crafteo, el HC o también la recolección, para que puedan hacer su forma de economía lo mejor posible. Mi nombre ha sido Widblade, hasta la próxima, los quiero mucho chicos, espero que me sigan en Twitch, adiós.